Cuéntanos sobre ti, en qué parte de Cuba naciste y qué recuerdo tienes de tu infancia. Nací en La Habana, Cuba. Voy. Y gracias por esa pregunta. Nací en La Habana, Cuba. Empiezo, no. Sí, sí, tómate tu tiempo. Si esto, Esa pregunta me emociona un poco. Así que... Nací en La Habana, Cuba, en 1965. Por parte de madre, vengo de una familia con profundas raíces en el oriente del país, que lleva en Cuba mucho tiempo, muchos siglos. Y por parte de padre, vengo de una familia pinareña, muy trabajadora, de excelentes virtudes. Y tuve la dicha de nacer en Cuba. Viví en Cuba hasta los cinco o 6 años. Tengo recuerdos muy claros de mi familia en Cuba, de los tiempos en familia, de una abuela que me llevaba a misa. Recuerdo, recuerdo una misa en La Habana, recuerdo mi barrio. Antes de irnos de Cuba, mi padre me llevó a los principales monumentos de La Habana para recordar a mi país. Él estaba seguro que él no iba a regresar, pero él quería que yo viera mi país antes de irme. Y nunca olvidaré esa caminata con mi papá por La Habana, por el Capitolio, por el Malecón, los grandes monumentos. Se me ha quedado en la mente, se me ha quedado en el alma. Salimos con muchos cubanos, logramos salir para España después de años de pedir el permiso de salida. Mi padre era ingeniero eléctrico, le dificultaron mucho la salida a él, pero por fin logramos llegar a España. En España descubrí un mundo. Yo recuerdo como las luces de Madrid, el chocolate, que en Cuba no había en aquel momento, la cantidad de juguetes que había en España, que en Cuba había una escasez de juguetes tremenda, fue un impacto tremendo sobre mí. Y sobre todo mi madre era pedagoga, era educadora, y ella siempre me sembró desde dentro de Cuba. Mi madre sembró en mi mente una cosa muy importante, que es la apreciación de la cultura clásica, de nuestra tradición occidental. Me sembró en la mente Grecia, Roma, eh, la identidad occidental. Y ver eso reflejado en España para mí fue un descubrimiento tremendo. Mi madre me puso en mí, sembró en mí la semilla del amor a la historia, del amor a la cultura, del amor a la civilización, y mi padre también, por supuesto. De España fuimos para Nicaragua. Era la Nicaragua antes de la llegada al poder del comunismo. A qué edad fue eso? Nos pasamos un año en España, yo tendría 6 años y entonces salimos para Nicaragua. En Nicaragua estaba en el poder el general Somoza, el presidente Somoza. Tengo que agradecerle al presidente Somoza que dejó entrar tantos cubanos en Nicaragua que veníamos buscando santuario del comunismo. Eh, lo que recuerdo en Nicaragua era un pueblo muy amable, un pueblo muy afable. Le tengo un gran cariño a Nicaragua. En Nicaragua vivimos en Managua y después vivimos en Estelí. Estelí es una ciudad al norte de Nicaragua, zona tabacalera, en la cual había una colonia cubana de exiliados, casi todos tabacaleros de Pinar del Río. Y mi padre conocía a muchos de ellos por los vínculos de nuestra familia, que también es pinareña de Guane. Eh, en Nicaragua aprendí mucho. Mi mamá era la que me daba las clases porque no hice escuela en Nicaragua. Y después de como un año en Nicaragua, logramos llegar a Estados Unidos. Y en Estados Unidos me he desarrollado, me he criado, pero me crié, hay que explicar esto, sobre todo a nuestra gente en Cuba. En el exilio, en Miami, ese Miami que yo llegué, yo estaba en los Estados Unidos, yo pienso en inglés, yo hablo inglés, soy bilingüe, pero yo me crié dentro del espacio espiritual de Cuba. Me crié dentro de una familia muy grande, pero muy unida. Una familia de la cual estoy muy orgulloso, porque esa familia ha hecho una labor increíble por mantener los valores, las tradiciones y la identidad de nuestra Cuba real, de nuestra verdadera Cuba. Una familia que mantenía la tradición cubana, que mantenía los valores de nuestra cultura y nuestra civilización. Y yo crecí bebiendo esos valores y aprendiendo a amar a Cuba no solamente por los recuerdos que yo tenía de mi familia. Yo nunca vi a mis abuelos de nuevo por parte de padre porque ellos fallecieron. Falleció mi abuelo poco después que nosotros nos fuimos. Yo me, yo me quería amando los recuerdos míos de Cuba, de mi familia en Cuba, que eran todos gratos, esa unidad familiar tan importante que hacía lo demás llevadero, la escasez, el racionamiento, el temor que había a la represión, pero esa unidad familiar es tan importante. Y yo me crié amando mis recuerdos de Cuba, pero también amando a Cuba por los ojos de mi familia,
por los ojos de mis abuelos, de mis padres, que me contaban lo que era Cuba de verdad. ¿Y cuál fue la causa principal por la que abandonaron Cuba? Mis padres no querían que su único hijo se criara en un sistema comunista. Mis padres no querían que su hijo se criara en un régimen donde no había libertad y donde no había amplitud mental. Yo recuerdo, mis padres no querían que yo estuviera subordinado o sometido al control mental comunista. Recuerdo claramente una vez llegar a mi casa de la escuela, habían hecho un concurso, no sé si la gente como se recordará, te daban un cuadrito, entonces uno iba por número, uno iba llenando los cuadritos. Y al final, cuando uno terminaba el juego, era el rostro de Che Guevara. Yo recuerdo a mi mamá, cuando terminamos el juego, yo que era el rostro de Che, recuerdo claramente a mi mamá decir, sentados ahí en la sala de la casa, no respeten ni a los niños. Y cogió aquello, lo rompió en pedazos y lo tiró en el latón de basura. Y yo dije, oh, aquí es un problema entre lo que me están diciendo en la escuela y lo que me dicen mis padres. Mi madre quería proteger mi mente. Mi madre quería proteger mi mente de ese adoctrinamiento, igual que mi padre, quería que yo fuera libre. Y cuando fueron a ver a mi abuelo, yo soy el único nieto varón de mi abuelo. Mi padre le dijo, oye, tengo que llevármelo de aquí porque se va a criar bajo un régimen comunista sin libertad y sin dejarlo convertirse en una persona que pueda desarrollar su pensamiento y su vida. Y mi abuelo le dijo, sácalo de aquí. Esto no es un lugar para criar a un niño, sácalo de este lugar. Y estuve dispuesto mi abuelo a renunciar a mí, a verme, para que yo me criara como un hombre libre. Y siempre voy a recordar a mi abuelo por eso. Eh, por quién él es y por lo que representa y por esa decisión que tomó mi familia de que yo no me criara bajo el comunismo. Eso me crea a mí un compromiso con la libertad de Cuba. Y Porque, es por eso que decides involucrarte en la inmigración. no, primero, el exilio se ve a sí mismo, se veía, sobre todo cuando cayó, como un exilio. Que éramos una nación que había tenido que salir porque ahí había tomado lugar una ocupación comunista del país y una traición a Cuba. Y que ese régimen era un régimen anticubano. Entonces yo, ya con más edad, comencé a leer historia de Cuba, libros muy buenos de historia, de literatura cubana que me daban mis abuelos y mis padres. Ahí me concienticé aún más, comprendí la clase de crimen que se había cometido contra el pueblo de Cuba y que ese pueblo tenía el derecho a ser libre. Además, estaba motivado por gente en mi familia, los primos hermanos nuestros, Abel Calante Boroná, que lo fusilaron en Cuba, Joaquín Boroná, que cumplió 18 años de prisión, Lucy Boroná, que era una activista destacada del exilio patriótico. Y eso me llevó a comenzar a participar en las organizaciones que luchaban por la libertad de Cuba a muy temprana edad. Este es el comienzo de la campaña que hemos lanzado en exigencia del derecho de los cubanos a entrar a Cuba sin pedir permiso. Nosotros vamos a ir a fases superiores y vamos a ampliar la posibilidad y la potencia que tiene esta protesta. ¿Cómo y cuándo nació la idea del directorio y qué te inspiró a liderar esa organización? Yo estaba muy activo en la lucha por la libertad de Cuba. La generación del 30 aún tenía un papel importante en esa lucha. Veíamos la necesidad de que más jóvenes participaran en ese esfuerzo. Yo me uní eventualmente a una organización que era fundamentalmente un movimiento de jóvenes, que era la Organización para la Liberación de Cuba, de la cual me enorgullezco de haber participado en esa organización llena de héroes cubanos. Era el más joven, el miembro más joven que tenía la organización. Pero cobramos conciencia que había que motivar y alentar a la nueva generación para luchar por la libertad de Cuba. Y entonces en el año, a mediados de los 80, cuando llegué a la universidad, reorganizamos primero la Federación de Estudiantes Cubanos. Eso creció rápidamente en la universidad, en FIU. Y después la Federación de Estudiantes Cubanos comenzó a buscar unidad con otros grupos de jóvenes en diferentes partes del mundo. Y eso llevó al Congreso Internacional de Jóvenes Cubanos por una Cuba Libre en el año 90. Y ahí hicimos la propuesta de continuar con la tradición de lucha de los directorios en la historia de Cuba. De continuar con la tradición de lucha de los directorios del 27, del 30, del 55, del 60, que han sido movimientos que han marcado una propuesta vital, pura, limpia, de buscar una Cuba cristiana, una Cuba democrática, una Cuba de libertad. Y nosotros, se aprobó en ese Congreso de Jóvenes, que fue apoteósico, fue muy intenso, se aprobó la creación de un quinto directorio en la lucha por la libertad de Cuba. Y así empezó el directorio, y el directorio desde sus inicios tenía una estrategia muy clara: preservar la cultura nacional cubana, contribuir a la unidad de las fuerzas de la resistencia, apoyar a todo aquel en Cuba que estuviera luchando y que podíamos tener la posibilidad de ayudarlo dentro de nuestros medios, crear un movimiento internacional por la democracia en Cuba, por la libertad de Cuba, e informar al pueblo cubano con noticias veraces, con información clave que le permitiera a ese pueblo elaborar una lucha dentro del país. Estamos hablando de estas como misiones del directorio desde sus inicios y actualmente, ¿qué proyectos priorizan
El directorio ha sido, yo creo que ha sido un factor clave en lograr la unidad de la resistencia, que estamos viviendo un momento de gran unidad de esa resistencia que aterroriza al régimen ilegítimo y criminal que existe en Cuba. El directorio primero fue iniciativa del directorio conformar el Acuerdo por la Democracia en Cuba. El Acuerdo por la Democracia en Cuba es un documento de 10 puntos fundamentales para la transición que ha suscrito la mayor parte de la oposición cubana. Después, unos años después del acuerdo, se logró constituir la Asamblea de la Resistencia Cubana, que es un parlamento de la resistencia, en el cual hay 52 organizaciones de sociedad civil participando. Creo que más de la mitad están dentro de Cuba. Y la Asamblea ha sido un parlamento, pero también una fuerza de tarea. Y ha tenido como labor fundamental la Asamblea la lucha internacional para privar de recursos y dinero a ese régimen en Cuba, y la lucha de apoyo a la resistencia dentro de Cuba, sobre todo la promoción de la resistencia civil y del paro nacional. Y actualmente he tenido el honor de ser reelecto como secretario general de la Asamblea, que es una organización con mucha fuerza porque es una unidad de diferentes organizaciones, cada cual con su identidad, cada cual con su proyecto, pero unidos en las cosas básicas. Entonces creo que el directorio ha hecho una contribución importante a la unificación de la resistencia. De nosotros jamás ha salido un ataque a un cubano que esté en la lucha. Podemos discrepar, cada cual tiene su estrategia. Nosotros contribuir a atacar, a difamar, a crearle, socavar la lucha de cualquier otro cubano, nosotros no entramos en eso. Nos han atacado muchas veces, pero nosotros nunca hemos caído en difamar a ningún cubano que esté luchando por la libertad de Cuba. ¿Cómo se ha adaptado el directorio a estos nuevos tiempos en el exilio, que marca muchas diferencias con ese exilio que encontraste cuando llegaste? Otra excelente pregunta. Mantener la brújula claramente orientada. Y eso desde el directorio, desde el principio del directorio, hemos estado claros en que la esencia de nuestra lucha es Dios, la creencia en Dios y el camino que Dios ha señalado. Y estar claro en quién es el enemigo al cual estamos enfrentados y lo que el totalitarismo y el comunismo representan. Y la fuerza malévola y maligna que es. Y no desviarnos como un láser de golpear a ese enemigo y enfocarnos en eso. Seguir nuestro camino con la vista sobre el objetivo y no desviarnos de ahí, jamás, no importa cuál sea el ruido. El régimen acostumbra al ruido, a la difamación, a la división, porque es maligno. No quiere la unidad y la armonía, quiere la destrucción de las fuerzas vitales de la sociedad. Y por tanto no nos hemos desviado del objetivo fundamental, que es luchar por la libertad de Cuba. Mira, este es un exilio de lucha, de batalla. Yo me crié viendo un exilio de hombres y mujeres con un nivel de sacrificio y un compromiso con la lucha dentro de Cuba increíble. Nuestros plantados dentro de Cuba, nuestra resistencia dentro de Cuba nos daba el ejemplo. Y hombres de la estatura moral de un Andrés Nazario Sajén, de Guillermo Novo, de tantos que no puedo mencionarlos todos, sería una injusticia comenzar a mencionar porque alguien puede dejar fuera. Ese exilio era un exilio de batalla y de lucha, centrado en ese objetivo, donde por supuesto había diferencias, había contradicciones, pero también había un respeto y una unidad fundamental. Y esa unidad todavía existe, esa unidad está en el seno de la Asamblea, esa unidad está en nuestro propósito de nuestra lucha. Ahora hay gente que no ha sacrificado nada por Cuba, que no ha luchado por la libertad de Cuba. Y es muy fácil sentarte, coger un teléfono y poner un comentario. Eso está, cualquiera lo puede hacer, es parte de la libertad. Pero de la lucha misma, de la lucha contra el régimen, del sacrificio, del esfuerzo y el combate contra ese régimen, nace una ética. Y esa ética es de que todos estamos unidos en esta lucha y tenemos que respetarnos y querernos entre nosotros. Porque el objetivo es uno solo: rescatar la nación cubana, reconstruir la república, tener un país que sea digno para todos los cubanos, un país que sea digno para los gloriosos antepasados que tenemos, un país que viva a la altura de lo que fueron los ideales de la guerra de independencia, y un país donde los cubanos puedan volver a vivir, porque Cuba está muriendo bajo el comunismo. Entonces, bajo esa ética es que luchamos y no nos vamos a desviar de ahí. ¿Que el régimen tiene la capacidad de hacer ruido, de dividir? Sí, el régimen la tiene. Lo puede hacer muchas veces. Que hay mucha gente pierden el camino, pierden la vista, se pierden en sus propias pequeñeces y caen en errores, eso también ocurre. Nada de eso nos va a desviar de luchar por la libertad de Cuba hasta que logremos esa libertad. Uno de los temas que ha generado cuestionamiento, y estamos hablando sobre eso, de la ética, y uno de los temas que queríamos tratar es el cuestionamiento sobre el uso de los fondos que se ha hecho al directorio. ¿Nos podrías explicar cómo se distribuye el presupuesto de directorio y a qué áreas se destina principalmente? Bueno, el directorio en primer lugar buscó la forma de organizarse, de empezar la lucha y después buscar cómo financiar esa lucha.
Una de las formas que hemos encontrado es la codificación que existe en la ley americana que establece una cantidad de fondos para la lucha por los derechos humanos en Cuba para respaldar esa lucha. Conseguir ese tipo de respaldo a nivel federal es muy competitivo, muy riguroso, porque hay un control financiero en esta República de División de Poderes que atiende minuciosamente a que cada kilo de dinero público que se gasta por la libertad de Cuba tiene que responder a un orden contable y a un orden jurídico que vigila esos reportes. Entonces uno presenta propuestas, nosotros hemos presentado propuestas que ayuden a la estrategia que nosotros como cubanos empezamos. Y algunas veces hemos conseguido respaldo, otras veces no. Pero hemos sido consistentes por el profesionalismo de la organización, por los controles financieros y contables, poder responsablemente absorber esos fondos y gastar en lo que hay que gastar. Toda organización que recibe, bueno, vamos a hablar del directorio. El directorio tiene que hacer por lo menos 2 auditorías anuales. Estamos en un sistema de auditoría permanente. ¿Qué significa eso? Que hay contadores fuera de la organización que vienen para inspeccionar todos los gastos, inspeccionar todos los recursos, inspeccionar todos los recibos, ver que correspondan con la propuesta de proyecto que hemos hecho y que ha recibido asistencia, reportar eso, hacer una auditoría, hacer un informe general de todos los gastos, en base a los informes que tenemos que hacer todos los meses sobre el uso de dinero y el uso de gastos. Entonces el control es riguroso y para orgullo de los cubanos, en 30 años de recibir ese tipo de ayuda anualmente, el directorio no ha tenido problema con una sola auditoría. Y nos han hecho no menos de 60 auditorías en 30 años. No menos de 60 auditorías. ¿Qué tan fácil es engañar a una auditoría de esa? Muy difícil porque, en primer lugar, porque no existe la intención de engañar. No existe la intención de manipular o de extorsionar nada. Pero en segundo lugar, porque vienen, en Estados Unidos la contabilidad es la esencia del sistema. Ve que cada kilo vaya a lo que está destinado. Y el gobierno crea una serie de controles en sus diferentes agencias para ver eso. Nosotros hemos pasado auditoría de las respectivas agencias federales que nos han dado ese tipo de ayuda federal, pero también del Servicio de Rentas Internas, de la Oficina General de Contabilidad, de los principales focos de contabilidad en Estados Unidos. Y todas las hemos pasado. Ahora, me pregunta cómo se destinan los presupuestos. En la estrategia nuestra, el apoyo a la gente dentro de Cuba, el trabajo internacional, una estación de radio que se llama Radio República que lleva, que transmite 7 días a la semana, 24 horas al día, información a Cuba. Mayormente información que recibimos desde dentro de Cuba y que se vuelve a enviar. Esas han sido las principales áreas de trabajo para nosotros. Y en diferentes momentos, en diferentes años, algunos proyectos han recibido más dinero de ayuda federal y en otros han recibido menos dinero. Ahora, aparte del dinero que puede dar el gobierno de Estados Unidos, nosotros también hemos buscado y hemos recibido generosamente mucho apoyo de esta comunidad, por el cual estamos agradecidos. Hemos buscado la forma de financiar una lucha que hemos concebido y hemos ejecutado y hemos llevado adelante nosotros. Entonces te diría que el presupuesto atiende diferentes cosas y esto es otra cosa importante que hay que decir. Nosotros estamos limitados. Una vez que tú recibes un fondo federal, estás limitado en cuánto te puedes gastar en un hotel, en un viaje, en una comida. Eso está regulado por ley. Tú no puedes irte, tú no puedes romper con eso. Y eso es bueno porque establece un sentido público de la responsabilidad contable que nosotros tenemos. Pero además, existe también una proporción, existe un criterio de cuánto te puedes gastar en la administración de la organización y cuánto tienes que gastar en la ejecutoria de los proyectos. Lo que nosotros gastamos en la administración de la organización siempre ha estado dentro de la categoría aceptable y recomendada en relación al resto del proyecto. Y eso que te acabo de explicar, acabo de decir que estamos sometidos a no menos de 2 auditorías anuales. Quiere decir que muy poca gente hace mucho trabajo para estar seguro que todo está rigurosamente hecho. Y también la prioridad nuestra es cuidar a nuestra gente dentro de Cuba, cuidar los que están en riesgo. Sobre eso quería hacerte una pregunta. ¿Ustedes aprovechan los esquemas que tienen estas auditorías para también cuidar hacia dónde van los fondos? En el tema de identificar... Exactamente. La nación americana generosamente ha pasado una ley, ha adoptado una ley de apoyo a la libertad de Cuba. Se llama la Ley de Libertad Cubana. La nación americana, constituida en su gobierno, en su Congreso libremente electo, en sus administraciones libremente electas, ha creado agencias para velar por esos fondos públicos. Nosotros le respondemos a esta nación generosa que nos ha dado ese apoyo. Por tanto, las agencias facultadas por el poder soberano de los Estados Unidos para inspeccionar esos recursos, nosotros tenemos una comunicación directa con ellos, que tiene como prioridad la protección de aquellos que están perseguidos dentro de Cuba y que están en riesgo dentro de Cuba. Y eso va a ser siempre la prioridad nuestra. Ese compromiso con los que luchan dentro del país, protegerlos, cuidarlos, porque en Cuba es un crimen estornudar en contra del régimen. No hay nada se puede hacer en Cuba según una ley castrista, porque todo lo pueden castigar y muchos cubanos han sufrido mucho hasta la muerte
por esa lucha y nosotros jamás vamos a traicionar ese compromiso con la gente dentro de Cuba. Pero a la vez hemos quedado muy claros con nuestros donantes, hemos quedado muy claros con quienes nos apoyan, cuál es el destino de esos fondos y para qué se utilicen. Porque nosotros respondemos a todo el Estados Unidos, todo el gobierno de Estados Unidos y el pueblo de Estados Unidos que ha tenido esa generosidad con el pueblo de Cuba en su lucha por la libertad. Cuando se reporta un fondo hacia Centroamérica, un fondo hacia otro país que no sea Cuba, puede quizás interpretarse como algo que no está relacionado con la democracia, los fondos para la democracia. Esa es otra excelente pregunta. Aparte de todos los reportes financieros que yo acabo de explicar y todos los controles de contabilidad, las auditorías, los reportes mensuales, todos los años una organización pública en Estados Unidos sin fines de lucro tiene que presentar una declaración de impuestos. Esa declaración de impuestos es pública, es transparente, está disponible a que la quiera ver, porque son fondos públicos y esto es un país libre, Estados Unidos. ¿Okay? Esa declaración de impuestos la hace un contador fuera de la organización en base a la auditoría de ese año. Esto es muy importante entender esto. Se hace según las regulaciones que establece el Servicio de Rentas Internas. El Servicio de Rentas Internas te da un papel, una forma, y te dice, me reporta los gastos tuyos, los ingresos, en esta forma. Y la forma se llena de la siguiente manera. Ellos te dicen cómo llenarla. En ese informe, en esa hoja que tenemos que presentar, en ese reporte, ellos no clasifican las naciones individualmente. Ellos agrupan a los países que pueden recibir ayuda humanitaria o cualquier tipo de ayuda por parte de los fondos públicos de Estados Unidos. Los agrupan bajo región. Cuba cae bajo la región Centroamérica-Caribe. Entonces nuestros informes reflejan, se mandó esta cantidad para Centroamérica. ¿Por qué Centroamérica? Porque si escribes si la línea lo permitiera, pondrías Centroamérica y el Caribe. Pero en el formulario está claramente establecido que Centroamérica incluye Cuba. Quien no entienda eso no ha revisado un documento extremadamente fácil de acceder por parte del Servicio de Rentas Internas en Estados Unidos. Que no vive en Estados Unidos, quiero explicarlo de nuevo. Aquí todo es transparente. Aquí los fondos públicos, es más, tú entras a una computadora y tú puedes ver todas las leyes pasadas por el Congreso de Estados Unidos. Para que tenga un mínimo de conocimiento de contabilidad, entrar a una computadora y buscar todos los formularios de cómo se llena una declaración de impuestos. Y ahí claramente está establecido que los países responden a un agrupamiento por región. Cuba está bajo Centroamérica. Cuando tú reportas fondos humanitarios para Centroamérica es porque el Servicio de Rentas Internas te ha dicho, en vez de nombrar 5 países, mencióname la región. Tan sencillo como eso. También otro tema es que se ha hablado de los viajes. ¿Cuáles son los resultados concretos, por ejemplo, en el 2024 que han tenido estos viajes? Esa es otra excelente pregunta que yo agradezco. Ningún viaje que hicimos a Europa en el año 2024 lo pagó un fondo federal de Estados Unidos. Todos esos viajes están sufragados por el sacrificio, el esfuerzo y la contribución del exilio cubano. Esos han sido viajes independientes. Ahora, no importa esa fuente de recursos para esos viajes. Los resultados están claramente evidenciables. Hemos denunciado la participación castrista en la guerra de agresión contra el pueblo de Ucrania. Hemos logrado, y otras organizaciones de exilio también han trabajado en eso, hemos logrado que haya pronunciamientos importantes por parte del gobierno e instituciones europeas en contra del subsidio europeo inmoral al régimen comunista de Cuba. Hemos logrado hablar ante los grupos parlamentarios europeos, eso está claramente, los discursos que hemos dado en el Grupo Popular del Parlamento Europeo, en el Grupo Parlamentario Popular del Parlamento Europeo, los discursos que hemos dado ante el Consejo de Europa, todo eso está disponible ahí, nuestro trabajo entre diferentes gobiernos. ¿Cuáles han sido los resultados? Que en estos momentos el Parlamento Europeo hemos contribuido a que el Parlamento Europeo haya votado el año pasado para eliminar esos fondos y ese subsidio al régimen comunista de Cuba. Hemos logrado que varios gobiernos de la región europea se pronuncien en contra del subsidio a ese régimen inmoral. Hemos logrado que importantes foros y parlamentarios europeos regionales también se sumen a esa campaña. Hemos logrado ahora recientemente, hemos contribuido a que el Senado de Chile, el Congreso de Diputados de España y otras instituciones ya pidan el fin del subsidio. Este ha sido un año enormemente productivo para nuestra causa y parte de la campaña inmensa del régimen comunista de Cuba en contra nuestra. Estoy hablando del régimen comunista de Cuba. Ese régimen nos ha agredido físicamente, nos ha encausado por terrorismo, nos ha lanzado amenazas contra nuestra familia, nuestros hogares, ha pedido nuestra extradición a los 16 países que ellos tienen tratado de extradición, nos han detenido en aeropuertos en diferentes lugares porque el régimen nos pone una lista de terroristas y se lo manda al aeropuerto. Ese régimen que hasta hace poco, hace un par de semanas, le pidió a Estados Unidos nuestro arresto, ese régimen que ha puesto nuestro nombre ante Interpol, intentando que Interpol nos arrestara, ese régimen que bajo la pluma de nada menos que Randy Alonso
nos llama mafiosos y pide nuestro arresto, ese mismo régimen está sintiendo la presión de nuestros esfuerzos y la ha sentido por mucho tiempo cada vez más grande. Lo que hay una voluntad popular de cambio en Cuba que cada vez se manifiesta con mayor poder, y nosotros estamos trabajando día y noche por ayudar a esa voluntad popular, pero también para privarle recursos a la represión. El régimen está consciente de eso, sabe que el directorio y la asamblea son un gran obstáculo, lo hemos sido por mucho tiempo, saben de la determinación que tenemos de contribuir a la libertad de Cuba con el precio que tomen, y el régimen ha hecho todo lo posible. Y ahora, sobre todo, para intensificar la campaña en contra nuestra y intentar neutralizar nuestro apoyo internacional. No lo vamos a hacer, no vamos a dejar de pelear, porque tenemos un compromiso fundamental con nuestros caídos, con nuestros muertos en el camino, en el combate, y también con los cubanos aún por nacer. Una de las cosas que he escuchado hablar es el tema de que Orlando traiciona, porque Orlando exhorta a los militares a promover el cambio, a abogar por el cambio. ¿Por qué ocurre esto ahora? Mira, en toda transición exitosa de la democracia, en toda liberación exitosa del comunismo, ha sido clave el papel de aquellos, sobre todo jóvenes, nueva generación, dentro del aparato del Partido Comunista, dentro del aparato de las Fuerzas Armadas, que se unan al pueblo y contribuyan al cambio. Eso ha sido una constante en todas las liberaciones del comunismo. Por tanto, tradicionalmente, los líderes de la resistencia cubana han convocado a las Fuerzas Armadas de Cuba, han convocado a aquellos que estén dentro del gobierno, que no hayan cometido crímenes de lesa humanidad, que tengan las manos limpias de sangre, que tengan las manos limpias de crímenes contra el pueblo, que se unan a la resistencia. Tenemos que hablarle a esa gente dentro del aparato, que por razones X están ahí, pero quieren la libertad y quieren el cambio dentro de Cuba. Eso lo mantenemos. Es una doctrina de la resistencia, una doctrina de la asamblea, y vamos a seguir haciendo ese llamado. Porque eso es lógico. Manuel Artime, Jorge Mascanosa, Andrés Nazario Sajén, puedo seguir hablando de todos los ubermatos, le hicieron esa convocatoria siempre a las Fuerzas Armadas de Cuba y los que están dentro del aparato, excluyendo los que han cometido crímenes de lesa humanidad, que todos sabemos cuáles. ¿Por qué vamos a dejar de hacer eso? ¿Por qué vamos a dejar de hablar de los que dentro de la fila del régimen están dispuestos a dar un paso? ¿El exilio y la resistencia se va a quitar ese recurso de lucha? Por supuesto que no. Ahora, vamos a suponer que alguien está en desacuerdo con esa estrategia. No comparten ese punto de vista. No sé lo que quieren hacer dentro de Cuba, pero quieren un cambio en el cual no participe ningún cubano que jamás ha estado dentro de la fila del régimen o de las Fuerzas Armadas. Y el que ha vivido en Cuba sabe que eso no es así. Es un régimen totalitario que absorbe a la mayor cantidad de la población de alguna manera. Vamos a suponer que discrepen de esa posición nuestra de si hacerle una convocatoria a las Fuerzas Armadas, a los elementos jóvenes dentro del partido y las Fuerzas Armadas. Que a lo que le hemos hablado. Decirle a uno traidor porque discrepa de una cosa que uno está haciendo. Decirle a uno traidor porque discrepa de una estrategia de lucha. Esa es palabra. Eso es quitarle sentido a la palabra traición. Traición quiere decir ir en contra de la causa. Traición quiere decir hacer algo para interferir con la libertad de Cuba, para obstaculizar la libertad de Cuba. ¿Cómo tú vas a utilizar eso si estás luchando por la democracia? ¿Cómo tú a alguien que simplemente discrepa de ti en un punto estratégico le vas a decir traidor? Ese es el lenguaje del comunismo y el totalitarismo. Ese no es el lenguaje del patriotismo cubano. Nuestros mambises tuvieron grandes diferencias entre ellos en el campo de batalla. Jamás se dijeron traidor entre ellos, porque tenían un sentido del honor y un sentido del significado de las palabras. ¿Okay? Yo he comprometido mi vida con la libertad de mi nación y lo he hecho a gusto. He conocido las mejores personas que uno puede imaginarse en este proceso. Y he sentido que mi lucha tiene razón, tiene la satisfacción espiritual de que estamos en la batalla por el bien. Acusarme de traición, que yo he hecho algo para entorpecer mi lucha y entorpecer la libertad del pueblo de Cuba, eso es un acto injusto y es un acto de difamación y de poca integridad moral. Yo lamento que se use esa palabra para referirse a una estrategia a la cual puede equipar a algunos, pero sobre todo una estrategia que ha sido una doctrina fundamental de toda nuestra lucha, de la resistencia cubana, desde los primeros días de resistencia al régimen hasta el presente. Además, pensemos también en lo siguiente sobre esto. ¿Qué Cuba queremos construir? Yo quiero una Cuba nueva, quiero una Cuba sin castrismo, quiero una Cuba sin los castros, quiero una Cuba sin poca familia que se enriquezca en nombre del pueblo, quiero que se recupere el amor entre los cubanos. El régimen ha sembrado odio en nuestros corazones. ¿Cuál debe ser el idioma nuestro? ¿Cuál debe ser el lenguaje nuestro? El lenguaje del amor triunfante, como decía José Martí. No hay otra opción si queremos construir una nueva Cuba y una Cuba en libertad. Y por eso vamos a mantener ese mensaje y pensamos que es el mensaje genuino y verdadero para poder construir una nueva nación. No hay otro. Hablando de compromiso de vida, hablaste ahora mismo del compromiso de tu vida. ¿Qué le dirías a aquellos que dudan en involucrarse en la lucha por la democracia en Cuba
aquellos que se han sentido vencidos después de tanto tiempo de lucha? Yo les diría que la verdad es un compromiso de vida. La verdad es la forma de vivir, la búsqueda de la verdad es la forma de vivir. Eso nos enseñó José Martí. Esa es la gran lección de la filosofía occidental. Vale la pena vivir por la verdad. La verdad es Dios, la verdad es el significado de las cosas, es la dignidad humana, es la libertad humana. No abandones la lucha por tu nación. Esto no es una lucha política, esto es una lucha por nuestra nación, nuestra cultura, nuestras tradiciones, quiénes somos como nación y como pueblo, por nuestro pensamiento, por nuestra capacidad de apreciar el bien y el mal, por quiénes somos como seres humanos. Es una lucha por nuestra alma individual y colectiva. Entonces no abandones esa lucha. Lucha en la manera que tú puedas contra el enemigo. Busca la forma de construir toda esta gran cruzada nacional por volver a recuperar la nación cubana. Creo que es cuando más cerca hemos estado y es cuando más duro tenemos que empujar. Si no te gusta una organización, no participe en esa, busca otra. Pero siempre dispárale al enemigo. Busca la forma de contribuir a derrocar ese régimen. ¿Podrías resumirnos cómo ves el futuro de Cuba y el mensaje que quisiera darles a los cubanos de dentro y fuera de la isla? La Asamblea de la Resistencia Cubana el año pasado emitió el proyecto de Salvación Nacional, que es un proyecto para los 2 primeros años después de la liberación, la transición a la democracia. Transición a la democracia quiere decir devolución plena de soberanía al pueblo de Cuba en ejercicio de la facultad del poder público, que la decisión vuelva al pueblo de Cuba. Entonces, este programa de Salvación Nacional contempla cómo jurídicamente ir de la tiranía a la plena evolución de la soberanía del pueblo mediante elecciones libres multipartidistas en Cuba. El fin del comunismo y la recuperación de la república para el pueblo de Cuba. Y este programa de Salvación Nacional a lo que aspira es a constituir un gobierno que exista como empleado del pueblo de Cuba, en defensa de los derechos del pueblo de Cuba, en defensa de la soberanía del pueblo de Cuba. Un gobierno limitado, como lo concibieron nuestros patricios en la Manigua, y un gobierno cuya razón de ser sea única y exclusivamente la defensa de los derechos naturales de los cubanos. Y este programa de Salvación Nacional en lo cultural, lo económico y lo político contempla cómo llevar a cabo ese cambio. ¿Cómo ves a Cuba? Con la aplicación o no de ese programa de la Asamblea, ¿cómo ves a Cuba en el futuro? ¿Cómo la visualizas? Si hay un cambio real en Cuba, si sacamos a la familia Castro del poder, si liberamos a Cuba profundamente, si logramos la devolución completa y sin filtro de la soberanía del pueblo de Cuba. La experiencia mía con mi pueblo, con mi nación, es que son excepcionales. Tienen un talento, tienen una capacidad de trabajo, tienen una capacidad de soñar y de hacer las cosas ocurrir. Yo he visto a los cubanos en diferentes partes del mundo. Cuando llegan, la mayor parte triunfan, porque el cubano es especial. Imagínate todo ese talento, toda esa energía unificada para levantar el país, para levantar la república. Taiwán era 10 veces más pobre que Cuba en el año 49. Hoy Taiwán, a pesar de que sí están acosados por un enemigo real, que es la China comunista, Taiwán es una de las principales economías del mundo, con una democracia plena y un país que brilla. Cuba puede lograr lo mismo. Cuba puede ser un éxito en el sentido material. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es recuperar nuestra paz interna, nuestra unión espiritual como cubanos. Porque ciertamente Dios nos ha bendecido con una nación bella, nos ha bendecido con un sentido de unión y propósito fundamental, y nuestra prioridad tiene que ser salvar a esa nación. Por eso el pueblo espontáneamente ha emitido un grito de guerra, un grito de libertad, patria y vida. Luchar por nuestra patria, que es la forma correcta de vivir como un país libre que sea de los cubanos. Y este esfuerzo nuestro de tantas generaciones no puede quedar en vano. Tenemos que seguir luchando hasta que logremos ese cambio. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.